Hola, buenos días. Mi nombre es Rachel Ibarwen. Soy aprendiz del técnico en asistencia administrativa ficha 2943016 y hoy les vengo a explicar la norma GT 185, Guía Técnica Colombiana. Empezamos con la introducción y su propósito es brindar herramientas que faciliten la gestión documental de las organizaciones. Esto con el fin de organizar y simplificar la presentación, el manejo de comunicaciones, etc. Además, en este documento se toma base de normas como la NTC 3393, NTC 3234, NTC 3397, NTC 3394, NTC 3588, NTC 3396, NTC 3235 y la NTC 4176. Su objetivo es presentar recomendaciones para elaborar los diferentes tipos de documentos generados en una organización, esto con el propósito de proyectar una adecuada imagen corporativa. Se debe tener en cuenta aspectos generales de la comunicación y el orden parte de cada tipo de documento. La guía está dirigida a empresarios, directivos, asistentes, administrativos, instructores, etc., o toda aquella persona involucrada en la generación de documentos para facilitar su elaboración y presentación. Referencias y normativas. Esta guía usa 5 distintos tipos normativos referenciados que son indispensables para la aplicación de la guía técnica, que son la norma NTC 10.1 para papel y formatos, la norma NTC 10.75 para toda aquella documentación, la norma NTC 14.86 para la presentación de tesis, trabajos de grado y otros documentos de investigación, la norma 43.36 para información y documentación y la norma NTC 56.13 para referencias bibliográficas. Términos y definiciones. El texto nos da unos términos con sus definiciones para entender mejor el documento. Yo resaltaré las más importantes o desconocidas para personas que no tengan mucha contextualización de este tipo de documentos y herramientas. Bueno, un folio es una hoja y foldear la acción de numerar hojas. El índice es una lista opcional pormenorizada y especializada en los diversos términos precisos. El código es un sistema convencional que identifica el departamento o el área, desde donde se produce el documento con sus respectivas series. La interlínea es la distancia vertical entre dos renglones y la intermedia libre es un renglón sin escritura. Así se encuentran más en este punto, pero son más entendibles para el resto de las personas que no tengan tanta contextualización. Aspectos generales. Los documentos se dividen en zonas. La zona 1, que es un espacio destinado para el membrete que incluye razón social, acrónimo, logotipo, en caso de tenerlo, y el número de identificación tributario, el NIT. Es recomendable que las medidas sean de 14 centímetros horizontales desde el borde izquierdo de la hoja y entre 3 y 4 centímetros verticales para el borde exterior. La zona 2 es un espacio destinado para la impresión de dirección, apartado, correo electrónico, sitio web, teléfono, lugar de origen y país. Se recomienda que las medidas sean entre 1.5 centímetros y 2 centímetros desde el borde inferior de la hoja. La zona 3 es un espacio superior derecho destinado al registro y radicación del documento y es complementaria de la zona 1. Cada documento tiene márgenes recomendados entre 3 y 4 centímetros para el lado superior y lateral izquierdo y entre 2 centímetros y 3 centímetros entre la parte inferior y lateral derecho. También se dividen en estilos y hay 3. El bloque extremo, que es donde todas las líneas parten del margen izquierdo. El bloque donde las líneas del código, lugar de origen, fecha de elaboración, firma y cargo se escriben partiendo del centro del escrito hacia el margen derecho. Y el semibloque, que conserva la distribución del estilo bloque, pero el primer renglón de cada párrafo tiene una sangría de 5 a 10 centímetros. Además, quiero añadir que la fuente que se recomienda para este tipo de comunicaciones debe ser clara y agradable a la vista del lector.
Debe ser homogénea y con el fin de no presentar inconvenientes para su lectura, impresión, digitalización y microfilmación. Se recomienda que el tamaño sea entre 10 y 12, utilizando los procesadores de texto. No se sugiere utilizar negrilla, aunque a veces sí se utilizan. Los elementos esenciales de la documentación organizacional son pues, todos los documentos y partes del texto o documento como tal, explicados qué son y para qué sirven y dónde se colocan normalmente. Ahora sí empezamos a hablar de los documentos como tal. Bueno, la carta está a cargo de funcionarios o empleados autorizados mediante el acto administrativo y el cumplimiento de sus funciones. Se recomienda que la elaboración de cartas o oficios externos sea en formato oficio, carta o A4. Esta contiene logo, membrete y pie de página. Las características de su redacción y presentación son como uno tratar un solo tema por comunicación, que sea redactado de forma clara, precisa, concreta y concisa, usar un tratamiento respetuoso y cortés, redactar en primera persona del plural y usar el tratamiento de usted en singular o plural. Emplear estilo gramatical natural, sencillo y continuo que sea entendible para todos. Utilizar los formatos normalizados en los manuales de cada organización y distribuir el texto de acuerdo con su extensión. La carta se utiliza para diferentes cosas y objetivos. El primero que es como informar sobre hechos, expresar necesidades o hacer solicitudes, regular o aclarar una situación, tramitar o agilizar un asunto, dar respuesta a comunicaciones, reiterar una información, solicitar detalles de un asunto, impugnar o corregir situaciones, confirmar eventos transcurridos o pendientes, solicitar o remitir información, ofrecer agradecimientos, felicitar, hacer llamados de atención, entre otros. Existen 3 partes o 3 tipos de cartas, como así decirlo. Los organizacionales, que se producen en el desarrollo de las actividades de la organización. Las oficiales, que se producen en las oficinas públicas y organizaciones del Estado. Y las personales, que se producen entre quienes se conocen o se tiene algún tipo de confianza y se puede utilizar un lenguaje informal. Voy a explicar las partes de las cartas, que son, digamos, como el código, lugar de origen y fecha de elaboración, destinatario, denominación o título académico, nombre del destinatario, cargo, organización, dirección, nombre, lugar de origen, país de origen, asunto que es como el tema principal del que se va a hablar, el saludo, texto, despedida, remitente y firmas responsables, y las líneas especiales que se explicó anteriormente, donde están los anexos, las copias, el transcriptor y las páginas subsiguientes. Ahora vamos con los memorandos, que son comunicaciones escritas que se utilizan para transmitir información orientados a pautas entre dependencias locales, regionales, nacionales e internacionales, y las líneas de coordinación jerárquica de cada organización. Sus características más sencillas son como utilizar formatos normalizados, redactar de forma clara, breve, que esto se utiliza en cualquier documento, siempre intentar ser muy claros y precisos a la hora de hablar. Distribuir el texto de acuerdo con su extensión y tratar preferiblemente un solo tema por memorando. El memorando se utiliza para muchas cosas. Una de las más interesantes o importantes son como expresar un hecho, necesidad, requerimiento, tramitar o agilizar un asunto, que son casi los mismos temas, según yo, que se tratan en la carta, pero estos son más concretos. Las partes en su mayoría de los documentos son similares, pero cambian un poquito, se podría decir. Entonces, pues está el encabezado, donde está la denominación del documento, código, fecha. El encabezamiento, donde está el destinatario y remitente, el asunto, el texto, despedida, remitentes y firmas responsables y líneas especiales que nunca pueden faltar. Ahora vamos con las circulares, que todas las hemos escuchado, pero casi nadie sabe qué son. Bueno, son comunicaciones escritas de interés común con el mismo contenido texto, dirigidas a un grupo específico de personas,
tanto interna como externamente. Algunas características de estas son como iniciar y finalizar el texto con una frase de cortesía, redactar de forma clara, siempre, ser respetuoso, emplear un estilo gramatical natural y utilizar formatos normalizados en el manual de procedimientos. Hay dos tipos de circulares, que son la circular general, que se dirige a un grupo específico de personas, y la carta circular, que está dirigida en forma personalizada. Las partes de las mismas son, como siempre, encabezado, código, lugar de origen y fecha de elaboración, encabezamiento y destinatarios, asunto, saludo, texto, despedida, remitentes y firmas responsables, líneas especiales, identificación de páginas subsiguientes. Ahora vamos con las actas. Bueno, las actas expresan lo tratado en una reunión o situación en específica. Son documentos que quieren valor administrativo, legal, jurídico e histórico desde el momento de su creación. De acuerdo con la importancia o características específicas del acta, cada organización debe cumplir con lo ordenado en la legislación vigente y en algunos casos se debe registrar o presentar ante la entidad competente. Las características, pues algunas de estas son como toda acta debe llevar el nombre del grupo que se reúne, cada acta el que se elabora debe expresar lo tratado en la reunión. Las actas se redactan en tiempo pasado, excepto las de descargo que deben redactarse en tiempo presente. Los párrafos deben ser concisos, claros y con énfasis en las decisiones tomadas. Cuando haya lugar a votaciones, indica el número de votos emitidos, a favor, en contra y en blanco. ¿Para qué se utilizan? Bueno, se utilizan como registro de todo lo que se acontece y acordado en una reunión o situación específica. Hay muchos tipos de cartas, pero las más a destacar son como actas de juntas directivas, actas de consejo, actas de asamblea, actas de reuniones administrativas, que es como la que más se usa. Partes. Esta, al ser un documento tan formal, tiene más partes que la mayoría de las que ya mencioné, que son título, denominación del documento y número, encabezamiento, lugar de origen y fecha de elaboración, hora, lugar, asistentes, representaciones, invitados, ausentes, orden del día, desarrollo, compromisos, convocatoria, firmas, nombres y cargos, líneas especiales y páginas subsiguientes. Seguimos con los informes. Los informes están a cargo de funcionarios empleados autorizados mediante el acto administrativo o en el cumplimiento de sus funciones. Se elaboran en papel con logos, símbolos, de acuerdo con las normas internas de la organización. Características. Son las mismas que en la mayoría todos, tratar un solo tema, ser cortés, redactar de forma clara, etc. ¿Para qué se utiliza? Para regular o aclarar una situación, tramitar, impugnar situaciones, presentar detalles, etc. Hay 3 tipos de informes. El resumen ejecutivo, que tiene de 1 a 3 páginas. Este informa el desarrollo de un evento, deja constancia de un procedimiento, presenta un resumen de un proceso de evaluación y certificación, etc. Se recomienda que tenga en el encabezamiento razón social, dependencia, número, código, título, lugar de origen y fecha de elaboración, autoría del resumen ejecutivo, objetivos, numerales o temas, conclusiones y recomendaciones y firma. El siguiente a mencionar es el resumen corto, que tiene entre menos de 10 páginas. Se recomienda que no tenga portada y pues más o menos sus elementos están entre los mismos que los anteriores mencionados pues, anteriormente, ¿no? Valga la redundancia. Y por último está el resumen extenso, que tiene más de 11 páginas. Normalmente tiene portada y cuenta con las mismas partes que los anteriores, solo que pues es mucho más extenso, como lo dice su nombre. Bueno, seguimos con las constancias y certificados. Bueno, empezamos. ¿Qué es un certificado? Es un documento de carácter probatorio público o privado que asegura la veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne. Puede emitirse certificados de calificaciones obtenidas dentro de un periodo académico, registro civil o parroquial de nacimiento, bautizo, defunción
y becas, donaciones, excepciones, créditos, paz y salvos, resultados médicos, documentos de identidad, entre otros. Ahora, ¿qué es la constancia? Es un documento de carácter probatorio que no requiere solemnidad. Puede ser personal. Características de redacción de estos dos. Bueno, son las mismas. No voy a mentir, porque pues obviamente estos documentos que son normalmente de carácter legal deben ser redactados de una forma muy clara y precisa para todo el que la lea. Sus partes son más cortas que el resto, digamos código, lugar de origen y fecha de elaboración, cargo, identificación del documento, texto, remitentes y firmas. Es muy sencillo de hacer. Ahora, hojas de vida corporativas. Todos las usamos, sí, sinceramente. Para buscar un trabajo, todos la vamos a necesitar. En esta se encuentran los datos personales, la información laboral, académica y las experiencias y competencias de una persona que registra y conserva la organización a la cual se encuentra vinculada laboralmente. Es un documento que se genera dentro de la organización y se alimenta con las actividades, logros, eventos y novedades que acontecen durante el desempeño laboral del colaborador en la organización. Sus características. Cada organización establece los datos que considere necesarios y relevantes de acuerdo con las particularidades de su perfil y operación, así como el formato o formulario que más se ajuste a dichas necesidades, el cual puede conservarse en forma física o digital o ambas. Ahora vamos con los sobres comerciales, que si lo dices de esta forma casi no lo entiendes, pero ahí relacioné una imagen de qué son más o menos, que estos pues son muy sencillos. Buscan que los documentos no se dañen, se arruguen, se mojen, sino que pues para cubrirlos y cubrir toda la información que contenga. Hay distintos tipos de sobre que pueden ser de oficio, de carta o tarjeta. Y pues ya se usan para proteger pues, el documento y como tal la información que éste contiene. Estos también se manejan de acuerdo a su destino, ya sea local, nacional e internacional. Hay dos modelos que son el modelo 1 para efectos de la impresión de los datos. Se determinan 3 zonas. En la zona 1 y 2 se imprimen los datos del remitente y en la zona 3 se deja libre para uso exclusivo de la oficina de correos. El modelo 2 tiene 2 zonas. La zona 1 donde se imprimen los datos del remitente y la zona 2 para los sellos de la oficina de correos. Normalmente los sobres tienen tratado, título, nombre, cargo, organización, dirección o apartado, destino, local, nacional o internacional. No se tiene que especificarlo. Seguimos con los mensajes electrónicos y tarjetas protocolares. Empezamos pues con los mensajes electrónicos. Es un sistema que permite intercambiar información con uno o más usuarios de cualquier lugar del mundo a través del Internet. Este medio se puede utilizar para enviar adjuntos como cartas, memorandos, circulares o cualquier otro tipo que sea necesario para la sustentación del contenido, razón por la cual se recomienda tener en cuenta las disposiciones de esta imagen o de esta guía que acabo de explicar para cada uno de los casos. Características o partes, por así decirlo. Está el encabezamiento, cuerpo del texto y se tienen algunas recomendaciones. No utilizar correo electrónico para resolver temas complejos. Se recomienda no participar en cadenas de mensajes, utilizar letras mayúsculas solo en casos necesarios. Antes de contestar un mensaje individual o a través de una lista, se debería tener en cuenta lo que se va a contestar y lo que es imprescindible para entender el contexto del mensaje. Identificar claramente la persona a quien se enviará el correo, etc. Ahora vamos con las tarjetas protocolarias. Forman parte de las comunicaciones organizacionales escritas para el manejo de las relaciones públicas y de negocios. Proyectan no solo la imagen corporativa, sino también la de los ejecutivos y de aquellas personas que manejan todo lo relacionado con oferta-venta de bienes y servicios. Característica, la redacción de las tarjetas de valor varían de acuerdo con el objetivo que buscan. Hay distintos tipos de tarjeta. Están las tarjetas de presentación, que busca facilitar quien la recibe, tener la información para contactar al directivo o funcionario requerido. Están las tarjetas de invitación, que son las tarjetas
organizacionales donde se contiene el logotipo, nombre, título, dirección, día, hora, número de teléfono, etc. Están las tarjetas de agradecimiento y felicitación que expresan mensajes de gratitud. Requiere una permanencia de acuerdo con la ocasión y preferencias del remitente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido y que utilicen de la mejor manera esta guía y este video para poder entenderlo. Muchas gracias.